Muy buenas tardes a todas y todos los presentes en esta reunión. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera reunión ordinaria 2021 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca. Agradeceré al señor secretario técnico si puede dar lectura al orden del día. Con gusto, Presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como orden del día tenemos como punto número 1, instalación de la primera reunión ordinaria. Como punto número 2, informe que presenta la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Como punto número 3, informe que presenta el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Como punto número 4, informe que presenta el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Como punto número 5, presentación y aprobación del Plan de Trabajo 2021. Como punto número 6, asuntos generales. Y como punto número 7, clausura de la sesión. Es cuanto, magistrada. Gracias, secretario. Pregunto a todas y todos los presentes, tanto aquí en esta sala de sesiones como a quienes se encuentran conectados de manera virtual, si alguien tiene algún punto que desee se agende en asuntos generales para que el secretario técnico pueda realizar la lista correspondiente. Si tuvieran algún punto, favor de alzar la mano. De no ser así, le pido, por favor, al señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Como siguiente punto, bueno, como primer punto en el orden del día, tenemos la instalación de la reunión ordinaria. Muchas gracias. En ese sentido, siendo las 16 horas con 18 minutos del día lunes 5 de abril de 2021, se instala formalmente la primera sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca. Dado lo anterior, solicito al señor secretario proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Continuando con el desarrollo de esta reunión, como segundo punto en el orden del día, tenemos informe que presenta la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Gracias. En ese sentido, le cedo el uso de la voz a la vocal de este observatorio, la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, para que presente dicho informe. Adelante, por favor. Les agradezco mucho y si en controles nos pueden ayudar a compartir la presentación para las personas que están en el Zoom la puedan ver. Hay un pequeño ruidito, no sé si se escucha mi voz. ¿Se podrá cerrar? Tal vez ahí. Ay, no. Perdón, es el tema de los en vivo. Entonces, ¿están por compartir, Fátima, la presentación? Gracias, perfecto. Les agradezco muchísimo. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto poder estar en esta primera sesión ordinaria de 2021. Semipresencialmente, esperamos que próximamente pueda ser presencial. Si me lo permiten, entonces daré lectura a este seguimiento de los casos que hemos llevado en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en torno a las acciones en casos de violencia política por razón de género. Si me ponen la siguiente lámina, por favor. Como un contexto general, quisiera recordarles que las acciones que realiza la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en casos de violencia política son las siguientes. 1, seguimiento puntual de los casos a través de una ruta de atención previamente establecida y aprobada en este mismo observatorio. Mantener contacto directo con las víctimas, establecer en las oficinas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca el domicilio legal para oír y recibir notificaciones cuando así lo deciden las víctimas o es de su conveniencia. 4, canalizar para iniciar procesos de denuncia, de queja o de juicio electoral. 5, atención psicológica especializada por parte de psicólogas de nuestro centro PAIMEF-ESMO de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Gestión y acompañamiento a mesas de diálogo. Si me quiere poner la siguiente lámina, por favor, Fátima, ¿me ayudas? Gestión y acompañamiento a mesas de diálogo ante la Secretaría General de Gobierno. Cumplimiento de acuerdos de tribunal, vigilar el cumplimiento de sentencias e impartir capacitaciones ordenadas por el Tribunal Electoral. La que sigue, por favor.
En cuanto a especificaciones, cada uno de los casos atendidos tiene características y necesidades particulares, por lo que pues, se siguen distintas rutas de atención. El seguimiento que se da a cada caso depende del estado o situación que se encuentre tanto la víctima como el procedimiento por el cual busca la protección de sus derechos políticos y electorales. A continuación, un pequeño desglose por el tipo o trámite legal y o administrativo. Por favor, la que sigue. Ahí está. De enero a marzo del 2021 hemos dado seguimiento a 19 casos por probables hechos de violencia política y u obstrucción de la participación política de las mujeres. Hemos tenido 2 quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 4 quejas ante el IEPO, 13 acompañamientos en juicios de protección de los derechos políticos electorales de las ciudadanas ante el Tribunal Estatal Electoral. La que sigue, por favor. En cuanto al tipo de acto cometido en contra de estas mujeres, 18 son por violencia política, 1 obstrucción de la participación política y 56 se refieren a seguimientos de años anteriores que están sub judice. Entonces, ese es el conteo. Digamos que 19 casos son de este año y los demás son los que venimos pues ya arrastrando. Ahora, si me ponen la siguiente, ahí está, afiliación partidista de quien ejerce la violencia. Tenemos 4 partidos políticos que son, digamos, cuyos integrantes son quienes están causando la violencia política, 14 en municipios con sistemas normativos indígenas y 5 en municipios con régimen de partidos políticos. La que sigue, por favor. ¿En qué cargos se encuentra quien ejerce la violencia política en estos casos recientes de este año? 1 es un presidente municipal, quien ejerce la violencia. En 2 casos son síndicos, hombres. 3, en 8 casos es el presidente en coparticipación con el cabildo. En 4 casos hay presidentas, mujeres, con su cabildo. En 3 casos son regidores, varones. Y en 1 caso, un tesorero municipal. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué cargos desempeñan las mujeres víctimas de violencia o cuál es su condición? Bueno, 2 de ellas presidentas municipales, 1 síndica, 12 regidoras, 1 aspirante a una candidatura y 3 ciudadanas. La que sigue, por favor. Por último, ¿qué observaciones ante la pandemia? Bueno, creemos que es posible que exista un subregistro de casos y número de mujeres víctimas por hecho de violencia política y obstrucción del cargo debido a la baja movilidad que se ha impuesto y que en algunos municipios inclusive permanecen cerrados, ¿no? Son 132 municipios, tengo entendido, que continúan totalmente cerrados por la pandemia. Entonces, consideramos que el número real es probable que sea mayor que los casos atendidos o reportados hasta la fecha. Y por último, hemos observado que la violencia digital se ha incrementado como modus operandi en la actual pandemia como una forma de violencia política. Entonces, estamos coordinando los esfuerzos con nuestro grupo focalizado de atención a la violencia digital, que recién se creó en septiembre del año pasado para poder atender esta clase de violencia de género contra las mujeres en el ámbito político. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Está a su consideración el informe presentado. Si no hay ninguna observación, se da por recibido el informe y le pido al señor secretario pueda proseguir con el orden del día, por favor. Con gusto, Presidenta. Como siguiente punto en el orden del día tenemos informe que presenta el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Muchas gracias. Secretario, en ese sentido, le cedo el uso de la voz a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a la consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada. Adelante, maestra. Muchas gracias. Magistrada, presidenta del observatorio, saludo con mucho gusto a las personas que se han conectado para seguir esta transmisión y también con mucho gusto a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares y al maestro Gustavo Meijueiro. Reciban mis saludos a las personas integrantes
del observatorio, me voy a permitir compartirles un extracto, un resumen del informe que presenta este instituto en torno a los temas de participación política de las mujeres en el marco del proceso electoral en curso y también en lo relacionado al seguimiento de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género desde el Instituto Estatal Electoral. Voy a molestar a las personas de soporte técnico que me ayuden, por favor, para compartir la presentación que tenemos preparada para rendir este informe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues bueno, hemos llegado al proceso electoral 2020-2021 con un marco normativo robusto que asegura la postulación paritaria de las mujeres en los cargos de elección popular y tutela su derecho a contender en condiciones libres de violencia política en razón de género. Todo esto ha sido gracias al trabajo coordinado desde el seno del movimiento feminista entre instituciones, activistas y académicas que han logrado impulsar y conquistar acciones y derechos para participar en contextos libres de violencia en clave de paridad, tanto para mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, jóvenes, adultas y de la población LGBTIQ+. El reto, desde luego, desafortunadamente, es generar condiciones para que las mujeres ejerzan su derecho a ser votadas de forma libre y segura, sin ninguna expresión de discriminación ni violencia, y que su intervención en el espacio público y su participación en la disputa del poder político no implique un riesgo para ellas. Lo anterior también exige, desde luego, una articulación de esfuerzos y la implementación de estrategias por parte de distintas instituciones de Estado, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía en general. A partir de esto, pues, esta comisión que tengo el honor de presidir en esta oportunidad ha desarrollado en el ámbito de sus competencias distintas acciones para impulsar y fortalecer la participación política de las mujeres, al tiempo que ha estado implementando mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres. La finalidad es que cada mujer que aspire a contender por un cargo de elección popular tenga la certeza de que es su legítimo derecho y que las instituciones protegen su derecho a ser votada en condiciones de paridad, de igualdad y en contextos libres de todo tipo de violencia. En este informe, pues, vamos a hacer un recuento de algunas actividades que se han desarrollado desde el instituto en colaboración con todas las áreas y varias de ellas también desarrolladas por esta Comisión Permanente de Género y No Discriminación. En la siguiente, por favor. Realizamos una campaña para difundir los contenidos centrales del acuerdo del Consejo General del IECO, el 01-2021, por el que se establecen las cifras de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos para el ejercicio 2020-2021, que establece lo que deriva de la ley para que los partidos políticos destinen el 3% del financiamiento público ordinario que les corresponda para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres para el año 2021. Entonces, desarrollamos un paquete de infografías que fueron difundidos a través de nuestras redes sociales para que por partido político y el rubro en que se debe gastar este recurso público, la ciudadanía, las mujeres, los partidos políticos, las militantes, en fin, las personas que estén interesadas conozcan a detalle de qué van estos planteamientos, estas disposiciones que están previstas en la Ley General de Partidos Políticos, en qué se debe gastar y cuánto le toca a cada partido político. Estos materiales fueron publicados en las redes sociales institucionales con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social y también fueron propagados, enviados a las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General del IEPCO y a las dirigentes de los organismos de las mujeres de los partidos, con la finalidad de que a través de sus encargos puedan hacer llegar a las mujeres militantes y simpatizantes esta información. La siguiente, por favor. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Desarrollamos también una actualización del maletín de herramientas para mujeres políticas
en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si la persona que me está asistiendo me escucha, podría por favor poner la siguiente diapositiva. Gracias. Este material es una réplica de una dinámica anterior del IEPCO desde la comisión para actualizar todos los materiales que se difundieron en el 2018 con la finalidad de dotar a las mujeres electas para aquel proceso electoral. Y en ese momento no se contaba con un marco normativo específico en materia de violencia política contra las mujeres, por lo que el material fue clave y ahora lo está haciendo también para dotar de información a las personas interesadas y a las personas aspirantes, desde luego, para contar con esta información. Hay nuevas competencias, está definido para cada una de las autoridades electorales y tomando en cuenta que ya está avanzado el proceso electoral, esta comisión realizó un análisis de los contenidos de este maletín con el objetivo de ajustarlos al nuevo marco normativo. Es así que este nuevo material se denomina Maletín de Herramientas contra la Violencia Política hacia las Mujeres en Razón de Género. Ya no está dirigido únicamente a mujeres electas, sino a cualquier mujer que incursione en el ámbito político. Este maletín es un compendio de materiales informativos, lecturas, legislaciones relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres. La intención es que todo el material sirva como base para que las mujeres conozcan las normas jurídicas y mecanismos institucionales existentes para la protección de los derechos políticos y electorales en Oaxaca. Con esta información, en caso de que alguien violente sus derechos políticos y electorales, pueden consultar cuál es el procedimiento y seguir y a dónde acudir para defenderlos. En este maletín hay un paquete de infografías de la campaña Conociendo la Reforma en materia de paridad y violencia política, el ABC de la reforma electoral, la guía rápida, Conociendo el proceso especial sancionador en casos de violencia política, el formato para presentar una queja o denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el violentómetro, el protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, el caso de Oaxaca, editado por la ONU, el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, editado por el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral, la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación Electoral en Oaxaca, la Constitución local y un directorio de instituciones que atienden la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este material está disponible para consulta y descarga en las redes sociales del IEPCO, en el portal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Si me ayudan, estamos en la diapositiva 4, me parece. Muchas gracias al equipo de soporte. Eso es el final de la presentación, es mucho antes. Mucho antes. Muy bien. Bueno, he dado cuenta ya sobre el maletín, este paquete de herramientas que está disponible en nuestro portal. Me parece que me está ayudando, no sé si es el maestro Celis, esta no es la diapositiva que debería estar en pantalla, una disculpa, me parece que deberíamos estar en las primeras, en la del maletín de herramientas, por favor. Voy a comentarles ahora sobre una acción desarrollada por este instituto. Es ahí nos quedamos, por favor. El pasado 2 de febrero del presente año, el IEPCO, a través de su consejero presidente, el maestro Gustavo Mejueiro, firmó el acuerdo de adhesión a la Red Nacional de Candidatas, una iniciativa de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales que se impulsó con el apoyo del Instituto Nacional Electoral y los 32 organismos públicos locales electorales. El objetivo de la red es recabar información de las candidatas postuladas a los distintos cargos de elección popular con la finalidad de brindar acompañamiento y orientación en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género durante este proceso electoral. Dentro de las actividades a realizar a través de la Red Nacional de Candidatas, se encuentran informar a las candidatas en qué consiste la violencia, las instancias a las que se puede denunciar, así como el vínculo ante cada instituto electoral, solicitar el consentimiento de las candidatas para que el personal de los institutos electorales locales puedan darle seguimiento durante las campañas,
y presentar los resultados de este seguimiento. La siguiente, por favor. El instituto, a través de esta comisión, ha implementado una serie de mecanismos de acercamiento con las candidatas y obtener su consentimiento para que durante las campañas electorales se les proporcionen los materiales informativos sobre cómo defender sus derechos políticos y electorales y cómo actuar frente a la violencia política en razón de género. Hemos realizado este acercamiento, se hizo un proceso de capacitación para los partidos políticos para que conozcan este formato, y durante el proceso de registro muchos ingresaron este formato de consentimiento de las candidatas aspirantes para poder formar parte de la Red Nacional de Candidatas. Y estamos haciendo una segunda etapa que consiste en una planeación para desarrollar una dinámica mucho más poderosa, más fuerte, para promover la adhesión de las candidatas en Oaxaca para adherirse, para sumarse a esta red nacional de candidatas. Y en próximos días estaremos impulsando dinámicas en torno a esto, y de lo cual haremos desde luego conocimiento a las instancias integrantes de este observatorio. Hemos estado realizando pues una campaña de difusión para incentivar a las candidatas a que descarguen el formulario, lo rellenen y se registren en esta red, ¿no? Desde ahora hasta el inicio de las campañas para diputaciones y concejalías a los ayuntamientos. En la siguiente, por favor. Ahí, la siguiente, ahí. Muchas gracias. También desarrollamos una acción muy interesante que tuvo que ver con la presentación de la evaluación de la armonización de la legislación local en materia de paridad de género y violencia contra las mujeres en el ámbito político. Este estudio es un análisis minucioso, pormenorizado, que se desarrolló a la luz de un memorándum de entendimiento que firmó el IEPCO con ONU Mujeres México, y que fue uno de los 3 entregables de este proyecto de trabajo en alianza entre la ONU y el IEPCO, y el cual estuvo encabezado por la maestra Teresa Evia Rocha. Contiene una serie de hallazgos interesantísimos. Su consulta también puede realizarse en el portal del instituto. Esta actividad la realizamos en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hicimos esta presentación, muchos de ustedes nos acompañaron para esta presentación, participó la maestra Tere Evia, hizo un recuento de los hallazgos y coloca acá en su medición entre las 6 entidades de mayor avance en términos normativos en materia de paridad y de violencia política contra las mujeres, lo cual es de celebrarse. Y desde luego estuvieron comentando en este sentido mi colega, la maestra Zaira Hipólito, consejera electoral en el IEPCO, y la subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la maestra Marisol Vázquez. Ustedes pueden descargar este documento desde nuestro portal. La siguiente diapositiva, por favor. Desarrollamos una actividad intensa de capacitación en el marco de la integración de los 25 consejos distritales y 123 consejos municipales que se están encargando de organizar las elecciones locales en la entidad. Esta comisión, a través de los equipos de la comisión y una servidora, desarrollamos el módulo Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Durante la capacitación de más de 1,209 personas que se desempeñan como presidentas, presidentes, secretarias, secretarios y consejerías electorales de los órganos desconcentrados, cuentan con herramientas prácticas, con información específica para conocer un poco más sobre la participación política de las mujeres y herramientas concretas, específicas para hacerle frente a los casos de violencia política contra las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. Estuvimos trabajando durante el mes de marzo en jornadas de capacitación muy interesantes y desafiantes también, hicimos en su mayoría, desde luego, a través del Zoom, y estamos impulsando también con estos consejos, con los órganos desconcentrados, para dar seguimiento al cumplimiento efectivo de la participación política de las mujeres y garantizar el derecho garantizar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales en condiciones libres
de violencia. La siguiente, por favor. Durante el proceso de capacitación y en próximos días estaremos en condiciones listas ya para presentar una herramienta interna de trabajo para atender casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta es una herramienta interna para que todas las personas que trabajamos en el IEPCO sepamos qué hacer, sepamos a dónde dirigir y articular esfuerzos para atender los casos que se presenten en el instituto o que identifiquen el personal del instituto. Es fundamental esta herramienta que estamos por presentar en próximos días, toda vez que desde luego también contempla una serie de estándares internacionales en materia de protección de derechos políticos y electorales, de derechos humanos de las mujeres, y esto implica que el primer contacto que se realice a través del personal del IEPCO sea un contacto de atención muy cuidada y que responda a los estándares de protección en materia de violencia política contra las mujeres. La siguiente, por favor. Desarrollamos una campaña, también hemos difundido los cambios derivados de la aprobación de las reformas en materia de paridad y de violencia, y desde luego a la luz de lo que establecen estas nuevas disposiciones en la competencia, en la esfera competencial del IEPCO, este instituto ha estado difundiendo información para que las personas, las mujeres que deseen presentar una queja por violencia política contra las mujeres sepan en dónde hacerlo, y adicionamos desde luego un formato que ha preparado la comisión que preside la maestra Carmelita Cibaja para descargar este formato, poderlo llenar e ingresarlo a los correos y en los teléfonos, y también en la oficina, en las oficinas centrales del instituto, desde luego también en los órganos desconcentrados. Este formato está disponible también en nuestro portal. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hicimos una serie de un paquete de infografías sobre las medidas, las acciones afirmativas en favor de la población históricamente en condiciones de discriminación y de vulnerabilidad, con la finalidad de asegurar su participación de todas las personas en condiciones de igualdad, y se aprobaron estas acciones afirmativas para garantizar la postulación a cargos de elección popular a través de partidos políticos y coaliciones de población indígena, afromexicana, con discapacidad, joven, mayor de 60 años y comunidad MUXE y LGBTIQ+, durante el proceso electoral 2020-2021. Además, se incluyeron algunas nuevas disposiciones para garantizar la participación en la postulación de mujeres a las diputaciones y concejalías en los ayuntamientos. Toda esta información está compartida a través de las redes sociales del IEPCO, y ha sido un tema de mucho avance en este proceso electoral. De igual forma, cabe destacar la difusión que se realizó sobre las medidas previstas por este instituto para impulsar candidaturas independientes indígenas y afromexicanas, con una serie de detalles que ustedes pueden conocer, si así lo desean, en el acuerdo número 32/2020 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Y la siguiente, por favor. Bueno, en torno al seguimiento a denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, el IEPCO es competente para conocer de las quejas en esta materia, y la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación ha coordinado esfuerzos con la Comisión de Quejas y con la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por mujeres en situación de violencia. Desde el primer contacto y la sustanciación del procedimiento hasta la remisión del expediente del envío al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para su resolución, como lo establece la ley. En lo que va de 2021, este corte estos datos son con corte al 29 de marzo de 2021. Tenemos 4 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género como aspirante.
6 como por parte de mujeres en el ejercicio del cargo, una denuncia por parte de una ciudadana, otra más es un dato protegido y haciendo un total de 11 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género en lo que va del 2021 al 29 de marzo. El número de denuncias, esta es la diapositiva, sí. El número de denuncias por violencia política en la etapa procesal de denuncias en 2021, en investigación inicial se encuentran 7, en investigación complementaria 1, remitidos al TEO para su resolución 2 y resuelto por el TEO 1, desechada 1 y haciendo un total de 12 asuntos en la materia. La siguiente, por favor. Me parece que ahí concluimos, podemos dejar de compartir pantalla. Bien, señoras y señores, pues estas actividades que hemos compartido desde el instituto en el marco del informe que se rinde a este observatorio representan un avance importante en el marco de nuestras atribuciones para contribuir a garantizar el efectivo y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a votar y ser votadas, y así como a erradicar toda práctica de violencia política contra las mujeres. Es desde luego un desafío y desde luego tenemos mucho que hacer, pero como se ha dado cuenta, hemos estado avanzando las instituciones para lograr construir y consolidar un entorno de participación política de las mujeres que efectivamente esté libre de violencia política contra ellas por el solo hecho de ser mujeres. Muchas gracias por su atención y por su escucha, secretario. Muchas gracias, consejera. Se pone a consideración el informe presentado. Si no hay ninguna observación, se da por recibido y le pido al señor secretario prosiga con el orden del día. Con gusto, Presidenta. Como siguiente punto en el orden del día tenemos informe que presenta el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Gracias, señor secretario. En ese sentido, me permitiré hacer el uso de la voz para presentar el informe. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 y 116, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 25, apartado D y 114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca tiene como uno de los ejes primordiales de su actividad garantizar una justicia electoral y pronta y expedita. Por ello, los integrantes del Pleno dimos trámite oportuno a cada uno de los asuntos recibidos en el tribunal. Los juicios en los que se presentaron demandas por violencia política por razón de género, voy a presentar la estadística judicial electoral sobre los juicios que se han presentado tanto en el año 2020 como en lo que va del año 2021. En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca tramitó 857 juicios, de los cuales 387 fueron medios de impugnación previstos en el catálogo de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, además de procedimientos especiales sancionadores contemplados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Al cierre del año 2020, 60 expedientes quedaron en instrucción, mismos que se han resuelto durante este año 2021. De este conjunto, 50 juicios fueron promovidos por violencia política en razón de género durante el año 2020, de los cuales 7 fueron resueltos en el año 2021, 5 están actualmente en instrucción. Estos juicios representan el 13% de estos medios. En el año 2021, en el primer trimestre del año, se han presentado 20 juicios por violencia política en razón de género. Los juicios de posibles actos de violencia política en razón de género se presentaron a partir del mes de enero y durante todo el año 2020 de manera regular. Podemos decir tentativamente que en promedio durante el año 2020 se presentaron 4 juicios por violencia política en razón de género por mes. En contraste, en lo que va en el año 2021, se han presentado 20 juicios por violencia política en razón de género, lo que sube el promedio tentativo a 6 juicios por mes. Esto es un indicador de que se está recurriendo a la justicia electoral
en mayor medida. Conviene señalar que a raíz de las reformas de paridad y violencia política en razón de género de 2019 y 2020, respectivamente, se cuenta con dos vías en materia electoral. Por una parte, el procedimiento especial sancionador, que inicia ante la Comisión de Quejas del Instituto Estatal Electoral y que resuelve el Tribunal Electoral, o bien el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía o juicio ciudadano, que en Oaxaca cuenta con la modalidad por casos que se presentan en sistemas normativos indígenas. Así también tenemos los juicios por partidos políticos. En el año 2020, solo hasta octubre se comenzaron a resolver procedimientos especiales sancionadores relacionados con violencia de género. Como consecuencia de las reformas 2019 y 2020, se tramitaron 4 expedientes bajo esta nueva modalidad. En contraste, en el primer trimestre de 2021, el número de estos procedimientos ha sido mucho mayor, con 10 procedimientos especiales sancionadores que alcanzan más de la mitad de los 20 asuntos que lleva hasta ahora el tribunal. En otros términos, en la tabla pueden apreciar la distribución de juicios según el medio de impugnación. Finalmente, es importante señalar que se dictaron medidas cautelares en 39 de los 50 juicios presentados en 2020 y 6 en los juicios que van en 2021. Pasaré a comentar ahora el número de juicios en los que sí se acredita la violencia y algunas características. En los 50 juicios presentados en el 2020, el Tribunal Electoral determinó que en 24 casos sí se presentó violencia política en razón de género, de los cuales 4 juicios la Sala Jalapa revocó la determinación del Tribunal Electoral. En un juicio en el que inicialmente el Tribunal Electoral determinó que no se acreditaba la violencia, la Sala Jalapa determinó que sí se acreditaba. Y en 8 juicios estableció modificaciones a las sentencias del tribunal. En total, en los 50 juicios que se presentaron en 2020, y aclarando que aún hay algunos en instrucción, 21 juicios se acreditó la violencia política en razón de género. En instrucción se encuentran 9 juicios, 5 en el tribunal local y 4 en la Sala Jalapa. Y el resto de los juicios, sobreseyeron o hubo desistimiento de 2 casos, 15 no se acreditó la violencia política, en 1 el tribunal se declaró incompetente y 7 fueron reconducidos a la Comisión de Quejas del Instituto Electoral o al órgano intrapartidario de justicia de los partidos. En los 20 juicios de 2021, el Tribunal Electoral determinó que en un caso sí se acreditó la violencia política en razón de género. El resto de juicios, en 1 se determinó que no se acreditaba la violencia política en razón de género, 3 han sido sobreseídos y 2 han sido reconducidos al Instituto Electoral. En 1 se declara incompetente y en 12 se encuentran ahorita actualmente en instrucción. Quiero resaltar que también hay un aumento en la recurrencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se muestra en la gráfica. En conclusión, en el año 2020, el porcentaje que sí se acredita la violencia política en razón de género alcanza el 42% sobre el total de los 50 juicios. En la gráfica 2020 puede apreciarse esta distribución porcentual. Al corte al primer trimestre del año 2021, solo 5% ha acreditado la violencia política en razón de género sobre el total de los 20 juicios presentados. Finalmente, quiero señalar que 2 aspectos principales. 1, el número de juicios no equivalen al igual número de municipios o partidos políticos, pues en realidad ocurre que se presentan varios juicios en un mismo contexto municipal incluso. De esta manera, si bien se tienen 50 juicios, en realidad se presentaron en 17 municipios de la entidad y en un partido político. Como segundo, la mayoría de los casos presentados en 2020 se dieron en la vertiente del ejercicio del cargo, mientras que en el año 2021 están vinculados tanto a este derecho como a la coyuntura de la definición de las candidaturas. Como tercer punto, aun cuando en la legislación se cuenta con el catálogo de conductas que configuran la violencia política en razón de género, el criterio establecido para juzgar los casos sigue considerando como referente al protocolo de atención a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En algunos casos se llega al tribunal mediante el juicio ciudadano. Se advierte la posible violencia política en razón de género, por lo que se escinde esa parte y se reconduce al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que abra un procedimiento especial sancionador o directamente al órgano intrapartidario encargado de justicia en los partidos políticos. Finalmente, el tribunal le da seguimiento a las resoluciones para que se acaten otras medidas como el registro de personas agresoras, el pago de las dietas, la reinstalación del cargo, etc. Para cerrar este informe, haré mención de los procesos de capacitación y formación, así como de ponencias y asesorías dadas por el tribunal en el primer trimestre de 2021 relacionadas con la participación política de las mujeres en Oaxaca. Se realizaron 2 cursos sobre obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos durante el desarrollo del proceso electoral local 2021, dirigido a personal de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca y otra al personal del COPLADE. Recientemente se impartió un curso sobre las reformas en materia de violencia política de género al personal de COPLADE. En atención a la solicitud del municipio de San Francisco La Chivoló y previa firma de convenio de colaboración entre este observatorio y el ayuntamiento, se ha brindado información sobre la importancia de las reformas constitucionales en materia de paridad y las leyes secundarias en relación con los actos que configuran la violencia política en razón de género. Finalmente, en el seminario Derechos Humanos, Derechos Políticos y Elecciones 2021 en Oaxaca, ante el contexto de pandemia, organizado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se presentaron algunas ponencias, una de ellas denominada Justicia Electoral con Perspectiva de Género, Criterios del Tribunal Electoral, y otra por la importancia que reviste para la participación política y electoral. Se informó sobre los criterios de aplicación de justicia electoral en contextos de pandemia. Eso es cuanto en relación al informe y está a su consideración. Si no hay ninguna observación, por favor, señor secretario, pues sigamos con el orden del día. Con gusto, presidenta. Como siguiente punto en el orden del día, tenemos presentación y aprobación del Plan de Trabajo 2021. Muchas gracias, señor secretario. En ese tenor, me permito realizar la presentación del Plan de Trabajo. Como ustedes saben, el observatorio es un mecanismo de colaboración interinstitucional. A través de las actividades que se realizan, la ciudadanía puede conocer, informarse, supervisar, participar y dar seguimiento a los avances en la implementación del principio constitucional de paridad de género y no violencia política en razón de género en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Bajo este trascendental marco jurídico, el Plan Anual de Trabajo que se presenta constituye una herramienta orientada a conjuntar y coordinar esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a promover la participación política de las mujeres de Oaxaca durante el año 2021. El Plan Anual de Trabajo del Observatorio tiene como objeto principal presentar los ejes temáticos, los objetivos y actividades principales que se llevarán a cabo en 2021. Partimos de las reformas legislativas federales 2020-2021, así como su armonización a nuestro marco jurídico estatal en 2020 en materia de paridad y violencia política en razón de género. El actual proceso electoral 2021 se presenta como el de mayor importancia para el ejercicio de los derechos político-electorales de las oaxaqueñas. Sin duda, este proceso permitirá conocer los impactos del nuevo marco jurídico, por lo que el observatorio deberá estar atento a las lecciones aprendidas que se deriven del mismo. Por esta razón, cobra particular importancia el planteamiento en un plan anual de trabajo, además de que estamos cumpliendo con lo estimado en el reglamento para el funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, aprobado el pasado 22 de diciembre de 2020. Para realizar el plan se realizó un amplio diagnóstico que a grosso modo retomo la metodología denominada Índice de Paridad Política en el ámbito local o IPAL, elaborada por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Esta metodología tiene un enfoque normativo,
Contiene 8 dimensiones, 40 indicadores y subindicadores, medibles en su mayoría. Con ello se determina el avance de las mujeres en las entidades federativas. Recientemente se presentaron los resultados de la evaluación de la armonización de la legislación local en materia de paridad de género y violencia contra las mujeres en el ámbito político, Oaxaca, presentado por ONU Mujeres. Este documento aplica la metodología del IPAL y ofrece una valoración de los avances y buenas prácticas en las que destaca Oaxaca, pero también realiza algunas recomendaciones. Finalmente, se retoman diversos trabajos académicos sobre la trayectoria de las mujeres en política, así como la experiencia previa del propio observatorio, y se actualizan datos relacionados con los resultados del censo del INEGI. Derivado de ese análisis, el plan de trabajo cuenta con 5 ejes temáticos que expondré brevemente. El primer eje está orientado al monitoreo y seguimiento a los avances en la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2021 en Oaxaca. El objetivo principal es estar atentos e informar de la aplicación del principio de paridad y no violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral 2021 en las elecciones para las 42 diputaciones y 153 ayuntamientos del régimen de partidos políticos y 53 del régimen de sistemas normativos internos. Las instituciones estaremos haciendo monitoreo, generando estadísticas, dando seguimiento al acato del principio de paridad constitucional y acciones afirmativas implementadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, difundiendo resultados, entre otras actividades. El eje temático 2 se refiere a la coordinación para la institucionalización de un estándar de atención a casos de violencia política en razón de género. El objetivo es que las instituciones permanentes y estratégicas del observatorio desarrollemos criterios compartidos, retomando y actualizando algunos instrumentos internacionales y nacionales para identificar y dar atención a los casos de violencia política en razón de género, adecuándose a las competencias propias de cada institución. Para ello, proponemos formar un grupo de trabajo, realizar un seminario, taller, consensar el tipo de documento que mejor se ajuste y posteriormente promover materiales de difusión. Este eje temático sin duda contribuirá a hacer realidad la colaboración interinstitucional. Y aquí también quiero reconocer al Instituto Estatal Electoral, pues ellos son los que llevan la delantera en estos temas. Como tercer eje, la elaboración de una ruta crítica con la Comisión de Género de la legislatura para promover la armonización completa del marco jurídico sugerido por el IPAL. Básicamente el objetivo es atender las recomendaciones de la evaluación de ONU Mujeres para completar el paquete de leyes que deben ser armonizadas al principio de paridad y en materia de violencia política en razón de género. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad y, por supuesto, como otro ejemplo, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado. Esperamos también contar con la participación de las instituciones estratégicas de este observatorio. Como cuarto eje, la capacitación, difusión y asesoría en torno a la reforma de paridad y en materia de violencia política por razón de género. Tiene por objeto principal continuar con el desarrollo de actividades relacionadas con capacitación, asesoría técnica o difusión de la reforma paritaria libre de violencia política en razón de género y temas afines. Vamos a mejorar los mecanismos de divulgación, dar cauce a solicitudes de capacitación que nos hacen llegar por parte de las dependencias o autoridades comunitarias. Estaremos impulsando actividades académicas como el seminario de lectura de sentencias, conferencias magistrales, entre las que tenemos próximamente y ofrece la doctora Julieta Altamirano, comisionada de Asuntos Hispanos del Estado de Washington, sobre el voto de las mujeres migrantes. Finalmente, un eje de trabajo obligado es sin duda la presentación de los informes de las actividades de las instituciones permanentes. Esto se refiere a los informes dentro del ámbito de competencia de cada una de las instituciones permanentes que integran el observatorio, así como los informes de carácter colaborativo. Es cuanto. Muchísimas gracias. Por favor, continúe, secretario, con el siguiente punto. Con su autorización, Presidenta y vocal del observatorio, en este momento consulto a ustedes
si es de aprobarse el plan anual de trabajo para el presente año. Si los que estén a favor, les pido por favor de manera económica, expresen el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Gracias. Presidenta, hago de su conocimiento que el plan de trabajo ha sido aprobado por unanimidad de votos de las instituciones permanentes del observatorio. Muchas gracias, señor secretario. Me gustaría comentar que posteriormente a esta sesión les haremos llegar por correo electrónico dicho plan a todas las instituciones que integran el observatorio para que puedan conocerlo más a fondo. Por favor, señor secretario técnico, prosigamos con el orden del día. Con gusto, presidenta. Como siguiente punto en el orden del día tenemos asuntos generales, pero al no haberse enlistado ningún tema a tratar, continuaríamos con la clausura de la presente reunión ordinaria. Muchas gracias. En este sentido, integrantes del observatorio, personalidades invitadas, tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del día y siendo las 17:07 del día lunes 5 de abril de 2021, clausuro la primera reunión ordinaria. Gracias por su atención. Que tengan todas y todos muy buen día.